Con tu permiso, jefe. Buenas tardes. Otro viernes que os damos la bienvenida a las aulas culturales de la Falange. Antes os informo de cómo llevamos los asuntos en defensa de nuestros camaradas que les gusta desinfectar de ratas las cloacas de España. Se presenta recurso de nulidad ante el Supremo, agarrándonos a eso, que es una sentencia exagerada, que es política, que no es nada justa, que está hecho como escarmiento más que como un acto de posible vandalismo, lo que quieren hacer, y luego con lo mismo se presentará recurso de amparo ante el Constitucional. Esto es mucho más técnico, lo tendría que explicar un abogado, pero yo creo que con esto vale, que seguimos, que por lo tanto voy a seguir pidiendo que os rasquéis la mosca. Y la semana que viene ojalá os demos otras noticias y que si son mejores, pues todo el mundo tan contento. Os comento que la próxima conferencia, que será el viernes día 10 de febrero, será dada por José Ramón Esquer, el hijo del falangista que actuó en Badajoz en los años 30. Ya os digo, es el nieto, posiblemente, se lo he dicho hoy, cuente con el apoyo de José Luis Jerez, o sea que la conferencia será completísima. Será el viernes, como siempre, a las 8 de la tarde. Y bueno, pues también os digo que aparte de los libros que os hablaré, fuera seguimos teniendo libros para lo que se saque, recaudar para esta buena gente que ha querido limpiar el nombre de España. Tenemos nuevamente a Cesario Jarabo, licenciado en Pedagogía, cursó algo de Derecho, es trabajador de banca y es un estudioso de la historia y la filosofía. Aquí tiene dos de los libros que ha publicado, que se venden a 10 euros El primer insurgente y a 13 El cantonalismo, que es el último que presentó aquí. El tema de hoy es exageradamente inquietante, la Inquisición. Si alguien tiene pinta de bruja, que salga corriendo que le quemamos. Y bueno, pues yo creo que, agradeciendo nuevamente vuestra presencia y por supuesto a nuestro camarada Cesario, le vamos a escuchar. Cesario, todos tubos. Venga, muchas gracias. Bueno, espero que lo que vais a escuchar a continuación no cubra vuestras expectativas, aunque sí espero que lo que escuchéis os sirva para inquirir, para conocer la verdad, pues solo ella nos hará libres. Yo solo soy un investigador, un aficionado a la historia que cuando aborda un tema, los últimos van sobre el cantonalismo y la Primera República, sobre las guerras carlistas y sobre el desastre del 98, procuro olvidar todo lo que conozco al respecto y me muestro abierto a cualquier hecho, pasando posteriormente a redactar y a sacar conclusiones con el único objetivo de formarme yo. Perdón por el egoísmo, pero vistas las cosas como están, así es. Bien, he dicho que procuro olvidar todo cuanto sé, para poder zambullirme libre de prejuicios en aquello que quiero investigar. No actué de otro modo con el estudio de la Inquisición, por lo que no puedo decir si me llevé sorpresas con relación a lo que pensaba anteriormente. Lo que sí puedo decir es que quien por lo general queda sorprendido es el interlocutor a quien le expongo mi visión de los hechos. Visión que es documentada, ya que no en balde era la Inquisición una institución extremadamente meticulosa a la hora de reflejar absolutamente todas las circunstancias, hasta las más inverosímiles y nimias, por simples e insignificantes que puedan parecernos. Ciertamente, durante el siglo XIX fueron destruidos metódicamente todos aquellos documentos que cayeron en las manos de quienes han dicho las más horrendas cosas sobre la Inquisición. Fue destruido el archivo de Barcelona, el de Córdoba, el de Valencia, el de Zaragoza, el de Mallorca, el de Logroño, el de Murcia, el de Toledo, el de Valladolid, el de Madrid, el de Lima, el de México, el de Cuba, el de Cartagena de Indias. De todos los lugares, desconozco la situación de los archivos de Cerdeña y de Sicilia, pero a pesar de ello, la labor de destrucción, forzosamente, y dada la magnitud documental generada, no podía cumplirse en su totalidad. Para mayor contrariedad, el Tribunal de Cuenca
fue minuciosamente recompuesto casi en su totalidad por un alma caritativa anónima tras haber servido de cama a las tropas francesas en 1808. Además, hubo ediciones de libros que relataban el completo desarrollo de determinados autos de fe y cuyo expolio total era difícil de llevar a cabo, siendo que hoy están algunos de ellos al alcance de los curiosos, por internet incluso. Todo ello nos permite tener acceso a la realidad y determinar con un grado de precisión cercano al 100% qué fue y qué hizo el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. Con este preámbulo, me permito animar a quienes sus conocimientos sobre el tema se limiten a lo que han escuchado, se olviden de todo lo que conocen al respecto y se animen a menudear los documentos existentes. Les garantizo que se llevarán enormes sorpresas. Aquí solo vamos a dar unas pinceladas, el tiempo es el que es y mis limitaciones son las que son. En primer lugar, quiero significar que la primera Inquisición fue la papal, creada en el siglo XIII en el curso de la cruzada contra los cátaros en el Languedoc. Era algo nuevo en cuanto a organización, puesto que ya desde 1229 venía actuando como Inquisición episcopal, al mando del obispo de la localidad. La nueva Inquisición, sin embargo, sería dirigida por los dominicos y por los franciscanos. ¿Y qué hacía? Pues defender a quienes eran perseguidos por los cátaros y proteger a aquellos cátaros que abandonaban la herejía, haciéndoles vestir el San Benito para librarse de las represalias. Ciertamente, no podemos abstraernos del signo de los tiempos y la Inquisición en ese momento usaba la tortura, pero aplicando unas leyes con las que evitaba la proliferación incontrolada de la misma tortura. Este hecho hay que ubicarlo en el activo de la Inquisición, que moderó y controló la tortura, limitando los excesos que se venían cometiendo de manera habitual y aportando garantías jurídicas antes inexistentes. Bien, una visión simplista achacará los conceptos del siglo XXI a las actuaciones del siglo XIII. Pero la verdad es que la Inquisición significó un gran paso positivo en el resguardo de la integridad de los reos. Esta Inquisición se extendió por toda Europa, menos por Castilla, dándose el hecho curioso de que el inquisidor de Portugal, mayor de los dominicos, residía justamente en Castilla. En cualquier caso, no es de esta Inquisición de la que venimos a hablar aquí. Aquí venimos a hablar de la Inquisición española, que fue instaurada por los reyes católicos el año 1478, como imposición de Fernando sobre la voluntad de Isabel. Esta Inquisición, la española, tiene su propio signo de identidad que la diferencia de la otra Inquisición. Tardó 2 siglos y medio en implantarse en Castilla. ¿Y por qué acabó imponiéndose? En este sentido debemos tener en cuenta que la España del siglo XV reclamaba la unidad del Estado, y la religión era lo único que podía unir estados tan dispares como los reinos que componían la nación que sería la garante del derecho internacional, España. En esos momentos, un atentado a la religión era observado como un atentado al Estado, algo nada nuevo, por cierto, siendo que con la nueva Inquisición se garantizaba una paz social desconocida en otros lugares, y era un claro elemento vertebrador. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que en esos mismos tiempos la guerra de religión de Francia causó muchas más muertes que todas las inquisiciones juntas. Igual ocurrió en Alemania. España salió prácticamente ilesa de esa plaga gracias a la Inquisición. También es necesario considerar que el empleo de la fuerza para combatir a los disidentes religiosos ha sido algo corriente en todas las culturas y confesiones hasta bien entrado nuestro tiempo. Basta pensar en la intolerancia de Lutero contra los campesinos alemanes, que produjo decenas de miles de muertos. O en las leyes inglesas contra los católicos, cuyo número era aún muy elevado a comienzos
a comienzos de la Iglesia anglicana, o en la suerte de Miguel Servet y sus compañeros quemados en la hoguera por los calvinistas en Ginebra. Hay que decir, para ser justos, que ese era el trato normal que se daba en aquella época a casi todos los delitos, y el de herejía era considerado como el más grave, sobre todo por la alteración social que provocaba. En esto coincidían tanto Lutero como Calvino, Enrique VIII, Carlos I o Felipe II. Y fuera de Occidente ocurría algo muy parecido. El desconocimiento de esta realidad hace que para un iletrado del siglo XXI resulte escandaloso oír hablar de persecución de herejes. Pero debemos tener en cuenta que los herejes representaban una amenaza, no solo para la religión, sino para el Estado, como ya he indicado. Hasta bien entrado el siglo XVIII, por lo menos, era muy difícil admitir que en un Estado coexistieran súbditos de distintas religiones. Católicos y protestantes comulgaban de esas opiniones, y también los judíos, allí donde disponían de cierta autonomía, como en Holanda, por ejemplo. ¿Qué diferenciaba a España y a la Inquisición de todos ellos? Pues que la Inquisición daba unas garantías jurídicas inexistentes en los otros casos. Y ello tenía una consecuencia directa: el número de víctimas de cada uno de ellos, limitándose como se limitaban a un territorio concreto de dimensiones discretas, es escalofriantemente muy superior al número de víctimas de la Inquisición española implantada en los 5 continentes. En cualquiera de los casos, ¿se hacía necesaria una institución como la Inquisición? Al respecto, debemos atender a un hecho esencial: la paz social. En las últimas décadas del siglo XIV y en las primeras del siglo XV eran constantes los alborotos. En Toledo, en julio y agosto de 1467, 2 judaizantes fueron quemados, lo cual provocó que Enrique IV emprendiese negociaciones para instaurar la Inquisición. En Córdoba, en 1473, solo salvó a los conversos de su total destrucción el valor y presencia de ánimo de don Alonso de Aguilar. En Jaén, donde fue asesinado sacrílegamente el condestable Miguel Lucas de Iranzo. En Segovia, en 1474, en 1477. La avenencia entre cristianos viejos y nuevos se hacía imposible. ¿Quién matara a quién era el problema? No, francamente, los años que precedieron el reinado de los reyes católicos no fueron precisamente tranquilos, y los artífices de la unidad nacional se propusieron zanjar la cuestión con un instrumento que lograría calmar todos esos excesos. Ante semejante inestabilidad, en 1413 y 1414, bajo los auspicios de Benedicto XIII y la actuación estelar de San Vicente Ferrer, tuvieron lugar unos importantes debates en toda España, principalmente en el Mediterráneo, pero tanto en Aragón como en Castilla se dieron, unos debates a los que asistían miles de personas, en los que teólogos judíos discutían con judíos conversos, como Jerónimo de Santa Fe, en ámbito de plena libertad, a resultas de las cuales hubo no pocas conversiones y peticiones de bautismo, rabinos incluidos, lo que fue absolutamente demoledor para las aljamas. Durante todos estos años, las confrontaciones, también doctrinales, se prodigaron. Pablo de Santa María, antiguo rabino mayor de Burgos, argumentaba en 1432 a favor del cristianismo sin fomentar odio alguno contra sus antiguos correligionarios, que le respondieron considerándolo traidor y apóstata y alimentaban sentimientos aviesos que no dudaban en divulgar. El siglo continuó con esas tiranteces. Finalmente resultó aprobado el Santo Tribunal por el Papa el 1 de noviembre de 1478, a cuyo fin dedicó sus esfuerzos el dominico Fray Alonso de Ojeda,
pero no comenzó a actuar hasta 1480. Y no contra los judíos, como de forma manifiestamente errónea se ha divulgado, sino contra los falsos conversos del judaísmo, cuyo nombre, marranos, es una derivación de la palabra judía magram, justamente aplicada por los judíos militantes a quienes renegaban de la religión mosaica. Sin embargo, y a pesar de no actuar nunca contra los judíos, la Inquisición ha sido presentada como una institución de persecución racial. Nada más lejos de la realidad. Esa creencia se ve manifiestamente negada por la realidad de la ingente cantidad de personajes que trufan la historia de España y que desde el mismo Fernando el Católico llevaban sangre judía. La Inquisición no entendía de sangre, sino de sentimiento. Y si en algún momento llegó a exigirse estatuto de limpieza de sangre, aparte de no tener explicación, tampoco se llevó a rajatabla en todas las instituciones del Estado. Y es que, contra lo que comúnmente se cree, el Santo Oficio no juzgaba judíos, musulmanes o gente de otras religiones, sino que procesaba a católicos, libremente bautizados como tales, que renegando de la fe retornaban a sus cultos y llevaban un catolicismo aparente. En fin, juzguemos con la mentalidad del siglo XVI. Antes de la existencia del Santo Oficio, los apóstatas eran sancionados por las autoridades civiles con pena de muerte por hoguera, lapidación o decapitación, así como con la confiscación de sus bienes, y eso no sucedía solo en España, ¿eh? La apostasía también se castigaba, y es castigada actualmente, por el derecho musulmán. La Inquisición acabó con todo eso. Y volvemos a insistir que nos encontramos en los principios de la Edad Moderna, con unos usos y costumbres que se parecían más entre los existentes en los distintos reinos en esos momentos que entre esos tiempos y los actuales. En cualquier caso, resistiéndonos a juzgar hechos del siglo XV con mentalidad del siglo XV, podemos arguir que el concepto de libertad aplicado a todos los que accedían al bautismo puede llegar a ser discutible. Bien, pero con mentalidad del siglo XXI podemos inferir que eso no difiere mucho de la actualidad si mutamos religión por pensamiento político. Y es que resulta discutible que todos los miembros de la sociedad seamos, por ejemplo, democráticos. Lo somos por decreto. Y quien no lo es, debe ser consciente de las consecuencias que le puede reportar que se descubra su falsa e impuesta adscripción al sistema. Incidiendo en la mentalidad del siglo XVI y en la mentalidad del siglo XX, se ha estigmatizado también a la Inquisición por el uso del secreto. Bueno, pero es que el uso del secreto fue aplicado al objeto de alcanzar la verdad. Tengamos bien en claro que a lo que más se parece un juicio o a una inquisición del Santo Oficio es a una confesión, llevada a cabo por un confesor terco. De acuerdo. Pero la voluntad era que el reo confesase sus pecados, que se arrepintiese de ellos y como consecuencia pudiese ser absuelto. Para ello se hacía necesario que el inquisidor no comunicase al reo que era conocedor de aquellos asuntos que le habían hecho actuar. Bien al contrario, pretendía que el reo, motu propio, los confesase, se arrepintiese y como consecuencia fuese absuelto. Pero es que ese secreto se aplicaba también ante los testigos, que debían denunciar no sabían qué ni de quién. Y sin embargo, acababan haciéndolo cuando el reo era culpable de aquello por lo que había sido detenido, sin ellos saberlo. Cuando menos, método llamativo, que tenía el objetivo de proteger tanto al reo, del que previamente se conocía con certeza su culpa, como a los propios testigos, que de otro modo eran perseguidos por los herejes. Y es que el fin de la Inquisición
era salvar almas, era conseguir la confesión y el arrepentimiento sincero de los reos, era imponer penitencias de carácter espiritual. El espíritu de los tiempos hizo el resto, siendo que el resto no es deleznable, como la historia negra y la ilustración se empeñan en afirmar de forma gratuita. En cualquier caso, no se aplicó la Inquisición exclusivamente a perseguir a los falsos conversos del judaísmo. También persiguió a los otros tipos de herejía, así como persiguió la sodomía o el contrabando de caballos, por ejemplo. Y Carlos I la utilizó contra los comuneros de Castilla. Y el duque de Lerma, no precisamente por interés patriótico, sino por interés político, azuzó la Inquisición contra el padre Mariana por la edición de su obra De Mutatione Monetae, en la que criticaba la emisión masiva de moneda. También fue usada la Inquisición para combatir el contrabando. Otro ejemplo claro es que acabó incluyendo en el índice obras como la Brevísima de Bartolomé de las Casas, no porque fuese contra la religión, la obra fue apoyada por la monarquía española, en concreto por Carlos I, sino por el uso que se hacía de ella a nivel internacional, manifiestamente dañino para España. Bueno, hemos dicho que los reos eran culpables de aquello que eran acusados. Y es que la Inquisición no procesaba a nadie de quien no estuviese segura de su culpabilidad, ya que antes de proceder contra él, había sido meticulosamente estudiado su caso, que se había producido no por una denuncia, que nunca podía ser anónima, sino por varias denuncias efectuadas por personas distintas o por pública actuación herética. Cierto que también procesó a inocentes, cierto, entre ellos Carlos I, por poner un ejemplo, y Santa Teresa de Jesús, por poner otro ejemplo, y resultaron absueltos. Y es que lo que hacía la Inquisición era estudiar aquellos casos que en principio pudieran dar la sensación de heterodoxia, siendo sometidos todos y cada uno de los casos al más minucioso estudio filosófico-religioso. Y llegando a comprobar su ortodoxia, los encausados eran libres de seguir con sus prácticas habituales sin el menor menoscabo. Y si se hubiese producido alguna filtración, como en el caso de Santa Teresa o en el caso de Fray Luis de León, recibirían la palma y serían repuestos y aclamados como miembros de la Iglesia. Lo que hoy podemos conocer como alarma social era evidente en el momento, y el instinto de propia conservación se sobrepuso a todo, y para salvar a cualquier precio la unidad religiosa y social, surgió en todos los espíritus el pensamiento de Inquisición. De hecho, la Inquisición no nace contra el pueblo, sino para responder a una petición de este pueblo. En una sociedad preocupada sobre todo por la salvación, el hereje es percibido por la gente, comenzando por la gente corriente y analfabeta, como un peligro, del mismo modo que en culturas como la nuestra, que no piensan más que en la salud física, se consideraría peligroso a quien propagase enfermedades contagiosas mortales o envenenara el ambiente. Para el hombre medieval, el hereje es el gran contaminador, el enemigo de la salvación del alma, la persona que atrae el castigo divino sobre la comunidad. Por lo tanto, y tal como confirman todas las fuentes, el dominico que llega para aislarlo y neutralizarlo, al mal, no se ve rodeado de odio, sino que es recibido con alivio y acompañado por la solidaridad popular. La Inquisición se consolidaba como un instituto profundamente popular, que se sabía al tiempo que era reconocido por todos como la salvaguarda de la pureza y de la justicia igualitaria. Nadie que se moviese en la normalidad debía temer nada de una institución dedicada al mantenimiento de la normalidad. Y conocía que el término nadie, para la Inquisición, correspondía a lo que literalmente entiende la lingüística y el más elemental de los conocimientos por el término nadie.
que la Inquisición se instauró por presión popular queda en parte refrendado por lo acontecido en Italia. El pueblo napolitano, ante la amenaza de introducir la Inquisición, mantenía una actitud hostil. Lo mismo ocurrió en Milán. Aquí hubo repetidos intentos de imponer la Inquisición, pero todos ellos chocaron con las reacciones hostiles de la ciudad. El más importante tuvo lugar en 1563, cuando Felipe II decidió introducir el oficio de la Santísima Inquisición. Pero la reacción hostil con la que amenazaba la ciudad y la amenaza de una nueva sublevación bloquearon la iniciativa. No sucedió lo mismo en Sicilia y en Cerdeña, donde sí se instauró el Santo Oficio. Y bueno, entonces, ¿qué temían los napolitanos? Lo que se temía de la Inquisición era un poder que ignoraba todo privilegio y exención, capaz de proceder contra cualquiera. Traduciendo, temían un tribunal igualitario que no entendía de privilegios de ningún tipo, por parte de nadie, empezando por el rey y acabando por el último peón. Y eso no era tema baladí, porque hasta entonces los nobles y el clero tenían estatutos especiales que les permitían eludir la justicia ordinaria. La cosa es un poco, pretendo que sea clarificadora sobre el tema de la Inquisición. Debemos tener muy en cuenta que esa alarma social que señalamos como fuente de la Inquisición fue esencial para la supervivencia de los siglos XVI, XVII y XVIII, cuando las potencias europeas disponían armadas piratas para combatir España. En esas circunstancias, la Inquisición fue un arma de doble filo, pues a ella recurrían muchos piratas, conocedores de la benevolencia del tribunal, que no iba a condenarlos por sus actuaciones delictivas, sino por su herejía. El mismo primo de Francis Drake se libró de la horca al caer en manos de la Inquisición en Lima, y como él, un buen número de piratas. Con estas premisas, ¿era la Inquisición un tribunal político? Por supuesto, la pregunta puede producir respuestas divergentes. Por mi parte, a pesar de todo, entiendo que la respuesta debe ser afirmativa. Tan afirmativa como cuando la misma pregunta se efectúa sobre el Tribunal Constitucional de hoy en día. De hecho, ambos tribunales cubren una misma función, con objetivos radicalmente distintos, por supuesto, pero en definitiva una misma función. La Inquisición es un instrumento religioso al servicio del Estado, y sobre todo es un instrumento del Estado al servicio de la Iglesia, o al revés. La semejanza material, y sólo material, entre la Inquisición y el Tribunal Constitucional, alejadas no solo en el tiempo, sino en los principios, nos hace observar que si la Inquisición tenía unos inquisidores y unos familiares, la democracia tiene unas referencias, pie de rey de la democracia, a las que se debe ajustar todas las ideas, y unos palmeros que, como en el caso de los familiares de la Inquisición, no tienen en principio beneficio reconocido, si bien su categoría de familiares les abre determinadas puertas. Sí, también entonces, en el siglo XV y el siglo XVI, también entonces había corrupción, más medida y mucho más arriesgada, pero también había corrupción. Pero más que la corrupción, hay una cuestión que caracteriza a la institución. La Inquisición resultó ser un elemento esencial en la unificación del derecho procesal español, que venía a consolidar la reforma de los institutos religiosos llevadas a cabo en España. Y es que debemos tener en cuenta que los reyes católicos nunca fueron reyes de España. Lo fueron de Castilla, de Aragón, de Navarra, de Sicilia, de Nápoles, de Granada, pero nunca fueron reyes de España. Primero porque faltaba Portugal, como falta ahora, pero también porque cada uno de los reinos contaba con leyes propias que lo blindaban en relación a otros reinos. Los reyes debían jurar los fueros de cada uno de los reinos en actos privados en cada uno de los reinos, y la justicia se aplicaba de manera distinta en cada uno de ellos, de acuerdo con los fueros de cada uno. La Inquisición
venía a ser una institución situada por encima de todos los fueros, por encima de todas las leyes particulares de cada reino. Igual para todos los españoles, con una estructura única y con un mando único. La Inquisición representó, por tanto, la vertebración de España. No es solo un tribunal con unas delegaciones determinadas, sino la columna vertebral del Estado moderno. Y es que España, en los momentos en que encuadramos a la Inquisición, tenía muy clara su identidad. Así, la Inquisición española puede servirnos para definir el punto álgido de España en la historia. La época dorada del Imperio Español coincide con la época dorada de la Inquisición española. Y dudo que eso sea fatal coincidencia. Es esta época en la que tiene especial desarrollo el derecho de gentes, destacando por su significación el conocido como derecho de Indias. No fue menor la influencia del espíritu de la Inquisición en este aspecto, debiendo destacar, como escribió Jean Dumont, que si por desgracia España y Portugal se hubieran pasado a la Reforma, se hubiera vuelto puritana y hubiera aplicado los mismos principios que América del Norte, que lo dice la Biblia, el indio es un ser inferior, un hijo de Satanás. Si hubiese sucedido eso, un inmenso genocidio habría eliminado de América del Sur a todos los pueblos indígenas. Hoy en día, al visitar las pocas reservas de México a Tierra del Fuego, los turistas harían fotos a los supervivientes, testigos de la matanza racial llevada a cabo además sobre la base de motivaciones bíblicas. Pero evidentemente eso no sucedió así. España tuvo la inmensa suerte de encontrarse con un continente virgen y América tuvo la inmensa suerte de ser conquistada por España, humanista y cristiana, contraria al asentamiento de la esclavitud. A partir de ese hecho, la Inquisición nunca tuvo jurisdicción sobre los indios, que se regían por el que vino a denominarse derecho indiano, una legislación copiosa, detallista y profundamente imbuida de derecho natural. Sin embargo, la imagen transmitida y generalizada por la Ilustración nos presenta a la Inquisición como una máquina de matar, pero la realidad se encarga de contrariar esa alegación distorsionadora que cae por su propio peso, no solo al ver la cantidad de casos y la variedad de los mismos tratados por 20 escasos tribunales en toda la Hispanidad, sino también por el control y la centralización a que estaban sometidos. En el siglo XVII, la centralización fue tan extrema que llegó a disponerse en 1647 que todas las sentencias debían ser ratificadas por el Consejo antes de la correspondiente ejecución. Los gastos de los tribunales, a su vez, habrían de estar autorizados por el poderoso organismo, y ello hasta el punto que, según sabemos, necesitando el Tribunal de Valencia un reloj, hubo de solicitar permiso a la Suprema para adquirirlo. La autorización le llegó 3 años más tarde. Parece que si de algo se puede acusar a la Inquisición es de exceso de burocracia, si bien también es encomiable que no multiplicase el número de funcionarios, que eran exiguos. En cuanto al número de ajusticiados, que es un tema que llama mucho la atención, los estudios realizados por Henningsen y Contreras sobre las 44.674 causas abiertas entre los años 1540 y 1700 concluyeron que fueron quemadas en la higuera 1.346 personas, algo menos de 9 personas al año, en todo el imperio. También se habla que las primeras actuaciones en Sevilla fueron feroces y hablan de miles de víctimas. Pero esas víctimas no son achacables a la Inquisición, sino a la peste, que en aquellos momentos se llevó por delante a 15.000 personas. Los datos de todo el periodo 1478-1834, año en que formalmente desapareció la Inquisición, no están consignados. ¿Por falta de información?
¿Por falta de documentación? De todo un poco. Hacer un estudio detallado, por ejemplo, del archivo de la Inquisición de Cuenca, al que le falta menos del 10% de los expedientes, es un trabajo que puede costar unos cuantos años a quien lo intente. Y los otros archivos están muy mutilados. Y lo que queda, si bien gran parte está recogido en Madrid, tiene otra parte dispersa por el mundo. En Lima, también muy mutilado el archivo, tiene una gran parte de documentos en Santiago de Chile. En fin, personalmente creo que como consecuencia de los expolios metódicos, esa información nunca estará completa. Pero como he dicho, existe material sobrado para efectuar un estudio minucioso de qué fue y qué hizo la Inquisición. Y ese material nos señala que, aparte de las relajaciones, las penas se cumplían cuando se cumplían. Las flagelaciones, por ejemplo, no llegan a efectuarse en multitud de ocasiones, a pesar de figurar como pena, al considerar el tribunal que el reo no podría superarlas, no saldría vivo de la flagelación. Y figura en el propio auto de fe que el castigo no se inflige. Las condenas a cárcel perpetua, que abundan, son en su propio domicilio o en su propia ciudad. Eso es habitual. Y al tratarse de personas que están en relación directa con su confesor, conocen las limitaciones de las sanciones, de forma que la perpetuidad de muchas sanciones en realidad se ve reducida a muy breves periodos de tiempo. Personalmente, he encontrado varios casos en los que los penados eran sometidos a un nuevo proceso del tribunal, en unas circunstancias que, de haberse cumplido la sentencia, no hubiese podido suceder. El motivo es que, como la voluntad de la Inquisición es el cumplimiento, en la práctica totalidad de las ocasiones, las condenas se veían drásticamente acortadas de conformidad con la evolución que llevaba el reo, al que siempre estaban atentos sus confesores. Así se puede dar el caso de Jorge de Espinosa, doy un nombre y apellido, Jorge de Espinosa, condenado a destierro, que sin embargo será nuevamente denunciado en México en 1649 cuando ejercía el oficio de justicia, un cargo oficial. ¿Y qué podemos decir de su organización y extensión? La Inquisición nunca fue numerosa, pues constaba solamente de 2 o 3 inquisidores y de un grupo de empleados en cada uno de los 20 tribunales que se encargaban en toda España. Tenían poder en los pueblos y ciudades, es verdad, pero su poder era limitado, con frecuencia controlado por asociaciones civiles, otras autoridades eclesiásticas y magistrados locales. En el campo, en el que vivía 4 de cada 10 españoles, tenían poco poder. Los historiadores aseguran que la gran mayoría de los campesinos de las áreas rurales nunca habrían visto a un inquisidor en su vida. Y si hablamos de América, con esos medios que estoy relatando, debían controlar millones de kilómetros cuadrados. Forzosamente, la actividad del tribunal fue baja, siendo que hubo periodos en los que fue nula. El periodo de mayor actividad es el comprendido entre 1478 y 1520, en el que se solventaron el 50% de los procesos llevados a cabo en toda la vida del tribunal, siendo que desde principios del siglo XVIII la actividad era puramente testimonial. El conocimiento, entre comillas, que generalmente se tiene de la Inquisición, nos induce a ver en los inquisidores no otra cosa que infames y torpes torturadores. Bien, pues lejos de tan simple conclusión, debemos convenir que no estamos hablando de cualquiera, cuando entre las figuras principales encontramos nombres como Cisneros, Alejandro de Utrecht. No estamos hablando de un cualquiera cuando hablamos de un inquisidor, sino por lo general de un hombre con una preparación cultural, jurídica y teológica de primerísimo orden.
una preparación intelectual que dio lugar al siglo de oro de las letras y las artes. Con todo lo comentado, es llamativa la atención novelística, que no histórica, que disfruta la Inquisición española en el mundo. Para entender la realidad, pongamos ejemplos de otros ámbitos. Por ejemplo, de geografía. El río Escabas, del que supongo que aquí nadie conocerá nada. Sí, hay uno que conoce, qué maravilla. Es una realidad de la naturaleza que, sin lugar a dudas, además de ser placentero estar en sus inmediaciones, vierte agua continuamente. Este hecho permite que sea reconocido como río. Como el Escabas, existen en la geografía española centenares de ríos. Es afluente del Guadiela, que vierte sus aguas en el Tajo. Esa realidad, no obstante, es accesible al conocimiento de un ruso, un inglés, un canadiense o un chino, solo cuando circunstancialmente visita España, siempre que tenga la suerte de que esa visita lo lleve a la serranía de Cuenca, y la casualidad o la relación con alguien que conozca la comarca lo lleve al lugar. Difícilmente tendrá acceso a ese conocimiento, ni aun siendo miembro de una facultad de geografía e historia de su ciudad. Tan es así que ni tan siquiera los estudiantes de geografía españoles tienen acceso a ese conocimiento, dada la mínima importancia geográfica del maravilloso curso del río Escabas, que tiene una cuenca de 706 kilómetros cuadrados. Lógicamente, no solo las facultades de geografía de Berlín, Estocolmo, Moscú o Pekín, sino también las facultades de geografía españolas estudian antes el Mekong, que tiene una cuenca de 810.000 kilómetros cuadrados, el Nilo, que tiene una cuenca de 3 millones de kilómetros cuadrados, el Amazonas, que tiene una cuenca de 6.200.000 kilómetros cuadrados, o el Mississippi, con una cuenca de 3.200.000 kilómetros cuadrados. Y eso parece, cuando menos, lógico, siendo que además la cultura popular llega a tener noticia de la existencia de esos grandes ríos, mientras el Escabas escapa a su conocimiento, no solo al conocimiento de la población general, sino al de la inmensa mayoría de los especialistas en geografía. ¿Carece el Escabas de importancia? En absoluto. Es de vital importancia para el ecosistema de la zona y conforma además un entorno espectacular, como he dicho, pero limita su importancia a un entorno que no puede pretender compararse a ninguno de los grandes ríos del mundo, sino acotando alguna parte menor, muy menor, de estos, en algún estudio concreto de una microzona. Siendo así, si convenimos todos en eso, siendo así, llama profundamente la atención que en esas mismas universidades, que tienen la obligación de profundizar en todos los aspectos, en otros aspectos de la vida y de la historia, no apliquen la misma vara de medir, y sin embargo, apliquen a hechos de la categoría del río Escabas esfuerzos y divulgación que estarían sumamente justificados para el Nilo o para el Amazonas, y que el hacerlo daría una idea radicalmente equivocada de la composición geográfica de España, lo cual, en el mejor de los casos, daría que pensar de la formación cultural de las personas que hubiesen asumido esos conocimientos. La referencia a la geografía no anda distante de la que hemos tratado. No en vano, la geografía y la historia son dos aspectos del conocimiento que van íntimamente ligados. En ese orden, vamos a relacionar las víctimas de la Inquisición con el río Escabas, las víctimas del protestantismo con el río Mekong, las del Islam con el Nilo, y las del liberalismo y del marxismo con el Amazonas o el Mississippi. Veamos las referencias existentes en Internet a fecha diciembre de 2016 sobre las cuestiones señaladas. En geografía nos dice que el Escabas sale 19.500 citas. Buscas Escabas, sale 19.500 citas. Su equivalente de la Inquisición, 818.000 citas. Sigues buscando, miras el Amazonas y salen 5.100.000 citas. Su correspondiente a la Inquisición protestante dice, bueno, si aquí fuera lo multiplicaremos. Pues no. Aquí a 5.100.000 le corresponden 25.500 citas a la Inquisición protestante. Si miramos el Mississippi, 24.100.000 citas. Sobre el genocidio bolchevique hay 59.300.
Sobre el Nilo hay 26.200.000 citas. Sobre el genocidio musulmán, 441.000. Siendo de señalar que con relación a julio de 2013 hay sensibles diferencias, sobre todo en lo relativo al genocidio musulmán, que ha multiplicado por 4,5 las referencias existentes a aquella fecha. En cualquiera de los casos, parece que no guarda mucha relación unos temas con otros. Es cuando menos curioso, siendo que el victimario de los referidos es aproximadamente, y siempre tomando cifras muy moderadas entre la gran variedad de las mismas, salvedad esa de la Inquisición, para la que se toma una de las peores cifras, consignadas por los historiadores, la siguiente. Si tomamos como institución o principio motor la Inquisición, en 350 años y en toda la hispanidad, número de víctimas, 1.600. 2.000. 2.000. 4,5 por año. Para 20 tribunales. Inquisición protestante. Durante Enrique VIII, en Inglaterra, 70.000. Durante Isabel I, 300 o 400 ejecuciones al año. La caza de brujas en Alemania, Francia e Inglaterra durante el siglo XVII y mitad del XVIII, 70.000. Los anabaptistas en 1525, o sea, que se los cargaron los otros protestantes, 100.000. Judíos en el año 116, 240.000. El liberalismo, desde 1792, 8 millones. El Islam, solo en el siglo XX, 1.130.000. El comunismo en el siglo XX, más de 120 millones. El nuevo orden mundial, con el aborto, solo en un año en España, 100.000. Evidentemente, la lista es solo una muestra de la realidad histórica. Hay muchos más casos que pueden seguir enriqueciendo esta relación, y para lo cual yo invito a todos y cada uno que cada cual lo complete a su gusto. Y nada más. Muchas gracias. Bueno, a ver, ¿alguien quiere alguna pregunta? ¿Quiere hacer, claro? No se ha levantado curiosidad. La celebración de los juicios se realizaba aquí en la Plaza Mayor, ¿verdad? Sí, bueno, es que... de las cárceles reales, que es el Ministerio de Asuntos Exteriores, a la Plaza Mayor, ¿no? Hay más pillado, creo que sí, era ahí. Pero es que, bueno, en Madrid, pero es que había tribunales en varios sitios, o sea... además, los juicios se celebraban en la sede de la Inquisición. Y luego, cuando se realizaba un auto de fe, entonces sí, era en la Plaza Mayor. Ahí se realizaba el auto de fe. Pero el auto de fe no significa que cuando se producía un auto de fe, inmediatamente o como consecuencia se mandaba a la hoguera. No. O sea, en autos de fe fueron gente que acabaron yendo a la hoguera. Pero todo eso era fuera del auto de fe. O sea, yo no le voy a quitar responsabilidad. No voy a decir que, claro, como la Inquisición relajaba a los condenados a muerte al brazo secular, que la Inquisición no era la que ejecutaba, yo sí, en fin, o sea, sencillamente se los traspasaba al poder popular, al poder civil, para que los ejecutase, pero entonces esa gente no eran ejecutados en el auto de fe, sino que eran ejecutados posteriormente en el quemadero. Habían quemaderos en los... yo donde sí que estaba el quemadero de Cuenca, por ejemplo, que es donde está actualmente la Diputación. Ahí estaba el quemadero de Cuenca, de los otros sitios la verdad no lo sé. Hay por el Madrid Viejo algunas plazas que hay una cruz verde. Ahí es donde hubo sentencias de muerte y se cumplieron en algún momento de la Inquisición. Me parece que es en lo que es Jesús el Pobre, al lado en la plaza hay también una cruz verde. Y todo lo que lleva el nombre de cruz verde es que había autos. De hecho había también uno por lo que es hoy día la Plaza de la Cebada, aunque ahí se cogió más cosas civiles, como entre ellos Luis Candelas, que le dieron allí a Roteville, incluso donde está hoy el parque de bomberos, al lado de la calle Segovia, La calle Real. o la calle Real, pues también había. Pero es que eso no tenía por qué ser sitios de la Inquisición, ni mucho menos. O sea, por Pero ejemplo, se produjeron en Barcelona cuando te envían a hacer puñetas, te dicen, vete a la quinta forca, vete a la quinta forca.
Y es que pues, las ciudades tenían sitios donde se ejecutaba a los delincuentes, no de la Inquisición, sino a los delincuentes. Entonces en Barcelona pues, había al menos 5 horcas. Una más cercana, otra más alejada. La quinta forca estaba pues, allá, la quinta forca, allá lejos. Eso significa que estaba... O sea, el dicho popular hoy en día, ves a la quinta forca es... El quinto vete lejos, el quinto pino. El equivalente al quinto pino. En la calle del Rollo también había otro, ¿eh? Sí, bueno, es que el rollo es eso. El rollo es donde la Inquisición, incluso la justicia ordinaria, ahí no solían matar, pero sí le solían colgar 5 o 6 días. Porque, Sí. porque la picota y el rollo. El rollo es que tenía justicia, la picuta es donde se hacía. Tenían la sede allí mismo, en la calle del Rollo. Sí, por eso Que se llama tenía así. entrada por 2 sitios. De hecho, el último edificio lo pone como tal que ocupó la Inquisición hasta que se acabó con ella. Está aquí muy cerquita, ahora pertenece al Senado además, justamente aquí al lado de la Plaza de la Marina Española. Literalmente pone que es el último edificio que ocupó la Santa Inquisición en 1800 y pico. Sí, bueno, ¿Por qué crees que...? Bueno, pues yo creo que es evidente porque cuando mayor actividad tuvo la Inquisición fue en el periodo de los Reyes Católicos. Claro, es evidente el porqué. Entre 1478, de haber dicho, y 1520. Pero sí me gustaría ahondar porque yo creo que es justificable que tuviera esa actuación en esos años. Evidentemente. Y además yo como gran amante de ese periodo, de esa política, no es que defienda la actitud de la Inquisición, sino que lástima no se podría volver a implantar en el siglo XXI con los tiempos a los que hay que adaptarse. Pero... Sí, ¿verdad? Sí, está claro. Los tiempos no son los mismos, pero yo sé lo que quiero decir. Entonces, ¿a ti qué te parece que en esos 50 y tantos años hubiera esa actividad tan... Pues era lógico, porque ten en cuenta que... Silencio, por favor. Ten en cuenta que, como he dicho, desde todo el siglo XV fue un siglo de movimiento, de mucho movimiento social. Entonces había persecuciones, o sea, y en los siglos anteriores también, o sea, cuando se escucha de persecución de los judíos del siglo XIV, por ejemplo, y tal. Yo, la verdad, me gustaría profundizar, porque lo que voy a decir ahora no lo puedo decir a ciencia cierta, pero yo me estoy oliendo que quienes perseguían eran a los banqueros. A quienes perseguía la gente eran a los banqueros, para que da a los prestamistas, pero que da la coincidencia que los prestamistas eran a los judíos. Vamos, como toda la vida de Dios. Como toda la vida. O sea, lo que sucedía era eso. Y entonces luego, pues había gente que efectivamente se convirtió, o sea, se convirtió al cristianismo y bueno, y hubo inquisidores que eran de ascendencia judía. Santa Teresa era de ascendencia judía, Fernando el Católico era de ascendencia judía. Y Torquemada era de ascendencia judía también, ¿no? Yo ahí he leído cosas que sí y he leído cosas que no. Entonces, bueno, Mendizábal era inglés. Ese que era un judío en el mal sentido de la palabra. Ese era inglés. Pero que vamos, o sea, que mucha gente de raza judía era católica, era cristiana, era española. Si cuando se decretó la expulsión de los judíos en 1492, se les fue una minoría, no llegaron a 100.000 personas, llegan millones. ¿Pero qué dices, tío? ¿Qué dices? Es que la gran trampa que han hecho, que han equiparado judío a raza. No creo yo que alguien que fuera judío, que se convierta al catolicismo, le cambie todo el tejido genético. O sea que hoy tengo unos genes y mañana sí cambio de religión. No, el judaísmo es una religión monoteísta, como hay varias, pero no tiene nada que ver con la raza. Lo único que como no tienen predicamento, pues es más que nada de los hebreos. Pero bueno, como ha dicho, dos familias de mercaderes que eran bastante millonarias, los Cepeda y los Ahumada, dieron lugar a Santa Teresa de Jesús de Cepeda y Ahumada, o sea, y fueron católicos. Mico. Bueno, yo te quería felicitar por esta conferencia tan ilustrativa. Yo realmente había cosas que desconocía. Parece como más claro el tema de la Inquisición. Yo había leído más la Inquisición en otros pagos que se había manifestado con harta crudeza, como por ejemplo, has mencionado el tema de la cruzada contra los cátaros, que fue una verdadera pasada, una salvajada. Ahí los quemaron, la toma de Béziers, etcétera, Montsegur finalmente, y tal. Y también el tema contra la brujería en el centro de Europa, que dejó despoblada gran parte del centro de Europa, por lo menos de mujeres. Pero luego yo lo que te quería comentar es que quizá la Inquisición española tiene la mala fama porque se pervive más en el tiempo.
Porque ¿cuándo termina la Inquisición en otros países de Europa? La Inquisición en otros países de Europa continúa, vamos, es más, o sea, el Tribunal del Santo Oficio, digamos que en el Vaticano continúa. Actualmente. Actualmente, ahora no me acuerdo de decir el nombre, pero continúa, pero es para juzgar las desviaciones de la fe. Tribunal para algo de la fe o de la, Sí, o de la verdad. No, Entonces, no pasa nada. entonces vamos a ver, o sea, ¿en qué momento deja de actuar o de ser un elemento...? No, de hecho, la Inquisición protestante estuvo actuando durante todo el siglo XVI y XVII. Y esos instrumentos de tortura que ponen ahí de la Inquisición, resulta que yo recuerdo uno en concreto que es de una caja con forma humana y tiene pinchos. Eso se hizo en Alemania. Y resulta que aquí tienen museos de la Inquisición y te ponen eso. Pero eso eran elementos del siglo XII, Pero ¿de qué va? antes de la Inquisición. ¿Pero qué vas? Que eso no tiene nada que ver. El museo itinerante que hay de la Inquisición no son armas de martirio usadas por la Inquisición. No. Eran muy anteriores. Pero si es que además, o sea, cuando la invasión francesa, ¿qué general fue? No sé. Sé que había un general, no me acuerdo ahora el nombre, que estaba como loco por ver las cajas de tortura de la Inquisición. Y se llevó un chasco impresionante porque no las encontró. No existían. No, pero entonces de la misma manera que... La primera institución del mundo que condenó la tortura, por ejemplo, fue la Inquisición. Cuando resulta que en los Estados Unidos, durante todo el siglo XX se está utilizando la tortura. Y bueno, yo te puedo decir que hoy también se está utilizando. Entonces de la misma manera que la supresión aquí de Fernando VII de la Inquisición no se produce en otros países. No, eso llevan otros procesos. Yo no sé decirte de eso porque yo en eso no me he metido. Vale. No me he metido y si te engaño. O sea, no te voy a engañar. Yo lo que he estudiado es la Inquisición española. Pero vamos, o sea, que las referencias que hago a las inquisiciones protestantes y tal, pues son las relativas a esos momentos de la historia coincidentes en el momento con España. Pero ¿cuándo dejaron de existir? Pues no lo sé, pero ten en cuenta que el tema de la piratería, por ejemplo, que es otro tema, que está creado por Inglaterra, bueno, pues ahí van todos con una uniformidad ideológica terrorífica desde el protestantismo. O sea, allí los adoctrinaban en tierra y en mar. Y llevaban una comida de coco por la Inquisición, hecha por la Inquisición protestante, una comida de coco impresionante. Y llegaban a la España americana y lo primero que hacían era tirarse contra las iglesias y devastarlas. José Luis. Sí, simplemente dos palabras para decirte que me ha gustado muchísimo tu didáctica exposición, porque no es fácil, y además porque has desmitificado un tema tabú, cuando realmente el Santo Oficio fue, en España, fue una entidad muy justa y además súper necesaria. Y que haber dicho lo que has dicho tú, que es la verdad de los hechos, y con los hechos no hay argumentos, eso está claro, pues vamos, te tengo que felicitar. En cuanto al tema de Madrid, que creo que tú pues no estás tan impuesto, decirte, como muy bien he dicho, nuestro jefe nacional, aquí a menos de 100 metros estaba el edificio de la Suprema. Antes de llegar a la Plaza de la Avenida Española, antes de llegar al Senado, está allí, el edificio está, inclusive hay una placa indicativa. La Plaza Mayor, claro, también está hasta en las farolas o en las... Plaza Mayor hay algunos pequeños bajorrelieves en los bancos donde se ponen escenas de la Inquisición. En la calle Cruz Verde, que está, es la paralela a la del Ministerio de Justicia, a San Bernardo, muy cercana, ahí se hacían digamos, los juicios menores o los autos de fe de poca entidad. Y en cuanto también un punto de referencia, para quien quiera conocer un poco más el tema de la Inquisición, el brasero de la Inquisición, el famoso brasero de la Inquisición, estaba en la calle Cedaceros, esquina a calle Ruiz, porque allí estaba la muralla de extramuros, pues nada más salir de la muralla, justamente Cedaceros, esquina Ruiz,
ese solar era el conocido como el Paseo de la Inquisición, para que lo ubiques en Madrid, vamos, pues si tienes el gusto de darte un paseo por esta bella y corte. Quiero felicitarte, no quiero extender más en el tema y decirte que vamos, me ha parecido extraordinaria tu exposición, no solamente por la sencillez, sino por la clarividencia. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y luego hay otra cosa que queda bastante oculta, lo que se considera la Segunda Guerra Carlista, la de los matiners. Eso en realidad fue una reacción popular, en catalán, al grito de Visca España, contra la amenaza del liberalismo en Francia. Cruzaron los Pirineos al grito de abajo la ley y viva la Inquisición. Eso quería decir, de lo que no era moral nunca podía ser legal. O sea que el pueblo también se sintió muy representado por la Inquisición. Fernando, tú querías saber. Algunos detalles sobre la Inquisición. Por ejemplo, lo de Madrid, que dices tú que no tenía poder, cuando se hacía el auto de fe en la Plaza Mayor, los reyes nunca estaban a la altura del tribunal de la Santa Fe, estaban en un lateral y para atrás, pues no tenían autoridad, iban de convidados de piedra. Después, todo el lío este que viene, España es el único país que tiene prerrogativa de nombrar, después de los reyes católicos, de nombrar sus propios inquisidores, porque ningún país en Europa o en el mundo se nombraba desde Roma. Es decir, los inquisidores alemanes los mandaba a Roma, no Alemania elegía. Aquí hubo los tres, porque eran tres normalmente los que iban de visita en el caballo y tal, eran nombrados desde Roma y no sé si era Zaragoza, antes de todo el rollo de este, mataron a dos y se les echaron la culpa a los judíos, la banca, lo que hablábamos de entonces. Entonces el pueblo era muy reacio a la Inquisición, pero desde que mataron a esos dos, entonces el pueblo se volvió a favor de la Inquisición y pidieron que de esto. Entonces los reyes católicos hicieron la prerrogativa especial a Roma, pidieron que fueran españoles. Lo que pasa es que luego ellos fueron muy sutiles y cuando caducaron por decir, la primera generación de inquisidores españoles, Roma no se lo quitó esa prerrogativa y entonces volvieron a meter, que de ahí es donde vienen, porque eran, Torquemada, por ejemplo, era general inquisidor. Hombre, no figura, o sea, Torquemada un santo varón. Sí, sí, sí. Aparte de confesor de verdad, no es ninguna la leyenda es esa, pero... Yo también comentarte que hablando de Torquemada, una de las cuestiones que Torquemada estuvo enterrado en Santo Tomás, en Ávila, en el monasterio de Santo Tomás de Ávila estaba ahí la sepultura no quiso en la nave central, sino en la sacristía. Bueno, pues los franceses, cuando entraron en España, una de las cosas que fueron fue ir en busca de la sepultura de Torquemada y el odio judaico, que eso sí que tienen el odio secular, pues sacaron los restos de las cenizas que hubiera todavía en la sepultura de Torquemada y los aventearon. Es decir, se quedó sin sepultura, pero la ubicación estaba justamente en el monasterio de Santo Tomás de Ávila. Muchas denuncias fueron hechas por judíos contra judíos conversos que eran bastante legales en la religión católica. Entre ellos, pues, casi toda la corte de Aragón, del rey católico, incluidos notarios, juristas, fue denunciado por los judíos. Intervino la Inquisición y demostró que eran unos judíos conversos conforme a la ley y conforme a la religión. Entonces, claro, fueron a por los chivatos mentirosos, claro, y los dieron caoba, lógicamente. Otro de los detalles que hablabas tú de la seriedad de la celebración de los juicios penales es que fue el primer caso donde el propio Tribunal de Oficio ponía un abogado para el acusado para defenderlo. Incluso se morían acusados porque pasaban 1000 años hasta que salía el juicio y aunque se muriese el reo, seguía el juicio hasta que terminara y quedara constancia de todo. Y en las torturas que se dieron también. Pero eso era el Poder Civil, porque ellos, un 3%, lo pasaban a... En un 2%, 3% se dieron torturas. Una a Antonio Pérez, por cierto. Ese fue el culpable de la leyenda negra. Pues resulta que estaba presente un médico y si una persona estaba... Eso hay que decirlo, si estaba malo del brazo derecho, o sea, del brazo derecho no le podían aplicar la tortura del brazo derecho, o sea, tenía que aplicar, con lo cual acababa fastidiado de los dos. Pero lo hacían con buena intención. Y no, perdón, y además estaba el médico allí y cuando veía que iba a hacer un daño grave, paraban la tortura. Con una condición. Se aplicaba una vez la tortura, no dos. En Europa sí. Por ahí los protestantes y tal
Las torturas no tenían médico, no tenían control y se aplicaban tantas veces como les verían ganar. José Luis, querías algo Sí, más, ¿no? el último apunte que te quiero comentar, y me ha gustado mucho lo que has dicho, es que, y quiero insistir, ese matiz que es fundamental. La Inquisición no tenía jurisdicción alguna sobre la religión mosaica, ninguna. Es decir, eso es una cosa que lo has dicho al principio y que es importante. O sea, la religión no fue la que se opuso al judaísmo porque ni siquiera tenía jurisdicción sobre ello. O sea, jamás condenó, no hay ninguna condena, ni ninguna persecución, ni ninguna inquisición a ningún miembro de la comunidad judía porque estaba fuera, estaba excluido. Ni musulmana tampoco. Lo que sí que, pero lo que sí que es importante es, y aquí yo con un interrogante cierro esta pequeña intervención, ¿en qué ejército del mundo no se castiga al traidor a esas fuerzas? Es decir, lo que hacía la Inquisición era justamente perseguir a los traidores que estaban dentro de sus filas, es decir, a esas gentes que, aparentando ser, digamos, uno de los miembros de la comunidad, estaban haciendo como quintacolumnistas de esa comunidad para, de alguna forma, dinamitar, explotar y perjudicar a la sociedad. Naturalmente no conozco en ninguna parte del mundo donde a un traidor se le celebre, digamos, en el ejército en el que se lucha, sino al contrario, el peor enemigo de los ejércitos y de los pueblos es justamente el traidor. Y lo que hizo la Inquisición, y por eso fue justa y necesaria, fue combatir a esos traidores que estaban dentro de nuestro tejido social. Muchas gracias. La Inquisición es contra la herejía, no contra el infiel. Por lo tanto, tienes que dentro de la propia religión católica, actuar mal y en contra de la religión católica. Pero el que no practicaba la religión católica nunca se le aplicó la Inquisición. Se le intentaba evangelizar, eso sí. A ver, una mano por ahí atrás. Quería preguntar una duda que tengo. ¿Es cierto que puedes elegir entre la justicia real y la Inquisición? No elegías tú. Lo que pasa es que si cogían a un... O sea, había delincuentes que, sí elegían. Pero ¿qué sucede? Habían robado. Entonces los pillaban. Entonces decían una herejía. Me cago en Dios. A la Inquisición. Y lo hacían porque las cárceles de la Inquisición eran salubres. Estaban bien alimentados. Estaban bien acondicionadas. Mientras que las cárceles del rey estaban hechas una penita. Dos cosas. Yo creo que una de las aportaciones más importantes de Inquisición es el tema del derecho procesal. Ellos, frente a los juicios que podían hacer los reyes no había ningún tipo de procedimiento legal, mientras que la Inquisición sí que lo crea. Crean la figura del defensor, porque tienen defensores, aparece el advocato diaboli, que es la figura que luego es del fiscal, aparecen las sentencias, todo eso que no se producía ni en la Edad Media ni en la Edad Moderna en lo que era la jurisdicción real. Por eso, muchas veces a lo mejor hacen una blasfemia simplemente para tener un elemento de garantía procesal. Y yo creo que es quizá la aportación más importante de la Inquisición. Y después, en cuanto a la comparación que ha parecido muy buena, que has hecho sobre los ríos y sobre las cantidades de procesos que ha podido ver y de asesinatos como consecuencia, como la aplicación de penas de muerte como consecuencia de la Inquisición o de otros elementos, creo que te has quedado muy corto con el liberalismo. Yo no creo que el liberalismo haya hecho muchos más. Bueno, pero no ha contado los que mata de hambre el liberalismo, que son bastante más que de la otra forma. Son los daños colaterales. Claro. Bueno, que es que Cesario tiene que coger un coche, se va fuera de Madrid y allí le espera la Inquisición si llega tarde y no le van a dar sopita y huevos fritos, sí, eso. Entonces, os recuerdo que afuera tenemos libros, que aquí el que quiera comprar libros os lo dedica, hacer un esfuerzo y comprar todos los que podáis, y que el próximo viernes, día 10, la conferencia es de José Ramón Ezquer, el hijo del falangista de Badajoz de los años 30, o el nieto del falangista de Badajoz. Y esto es todo, hasta el viernes que viene. Muchas gracias. Acordaros, el cantonalismo y el primer... Uno para Batre, voy a comprarle.